Pongamos de pie, por favor, hermanos. Solemne reseñamos de amor,
nombre es Cristo, 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 eres el Rey. Hosana al Rey, Hosana. Todo lo que respira, alábele con espíritu y entendimiento. Magnifica su nombre. Quita el manto de tristeza. Quita el manto de la angustia. Vístete el manto de gozo. Vístete el manto de gozo en vez de tristeza. Magnifícale con entendimiento. Todo lo que respira, alabe al Hijo de Dios. Él es el Redentor de todo hombre. Él es digno de toda la alabanza.
Tú eres nuestro consuelo. Tú eres todo para nosotros, Padre mío. Gracias por venir, Señor. Contemplamos tu hermosura, Señor. Porque tú eres hermoso, Señor. Realmente, Señor, tu presencia es mejor que la vida. Tu presencia es mejor que la vida, Señor. Oh, enséñanos a amar tu presencia, Señor. A contemplar tu hermosura cada mañana, cada tarde y cada noche, Señor. Por favor, Señor, abre nuestros ojos espirituales para poder verte cada día, Señor. Y ver tu hermosura, Señor. Ver tu hermosura, Padre mío. Gracias, papá. Gracias, papá.
Gracias por humillarte, Señor, a vernos. A pesar de lo que somos, tú no te escandalizas, no cambias de tu parecer pese a nuestras debilidades. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo no cese, Señor, no cese de fluir, tocando, sanando, libertándonos, Señor, de tantas ataduras, para que lleguemos y entremos, Señor, al día que tú tienes para nosotros. Parte tu pan en esta mañana, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar y abran sus Biblias en Génesis 37. Génesis 37. A ver, los ingenieros, la ingeniera de sonido ahora nos ayude con este. El tema de esta mañana es la humillación, el camino al reino. La humillación, el camino al reino. Vamos a leer el capítulo 37 de Génesis, del 1 al 4. Lo vamos a leer antifonalmente. Yo leo uno y ustedes leen el siguiente para que le pongamos sentido a la historia que veremos. Dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. ¿Ustedes? Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y voy a leer el 5, solo, ya no vamos a leer el 6, solo para agregar la gota que rebalsó ese problemita familiar. Dicen el 5: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Algunos dicen que José se estaba vanagloriando. Miren, tuve un sueño, poniéndolo como que con orgullo. Yo tengo mis dudas respecto a ese criterio. Yo creo que él, con toda la sencillez, la pureza, la inocencia, estaba declarando algo profético que venía sobre él, pero que él no tenía ni idea. Pero Dios le estaba anunciando algo. Y dice ahí que cuando él lo contó a sus hermanos y ellos llegaron, ¿qué dice? A aborrecerle más todavía. Y ahí es donde se desencadena toda la historia, porque eso despertó malestar, incomodidad, antagonismo en la familia, que lo llevó, dice que la suma era envidia. Dice en el verso 11 del capítulo 37: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba como María. Entonces, amados, como dice un rótulo que está allá en un pueblo cerca, allá en Guatemala, dice: alegrémonos del bien ajeno, sin envidia y sin rencor. Porque a veces duele, hay gente que le duele cuando ve bien a alguien, cuando lo ve que prospera, cuando ve que tiene dones, que Dios lo está usando. Hay un celo, hay un problemita en todos, hermanos, en todos, porque se da entre ovejas, se da en las iglesias, se da ese rivalismo, ese celo, donde por qué aquel y por qué yo no, y este por qué sí, por aquel no. Hermanos,
yo lo viví empezando el cristianismo. Tenía yo un anhelo de servir al Señor. Y mis amigos me decían: no, no olvídate, hermano, eso de servir a Dios es cosa seria. No, olvídate, no estamos listos. Me desanimaban en un sentido. Hermanos, yo no sabía ni cómo, pero había un anhelo, un sueño, un deseo de servir al Señor. ¿Cómo? No sabía. ¿Dónde? No sabía. ¿Qué? Yo ni siquiera predicaba. No era predicador. Y familia, de los 3, 4 amigos del grupito, el Señor le plació y nos llamó a nosotros. Los otros han servido, algunos, uno de ellos se alejó del Señor, otro sigue sirviendo al Señor. Un día lo vamos a tener aquí. Tuvimos muchos rivalismos con mi hermano, que yo tenía ganas a veces de ponerle los puños enfrente a este hermano de los pleitos que habían. Aquí no pasa eso, ¿verdad, hermanos? Aquí nadie siente un deseo de darle un puñetazo a alguien, ¿verdad? A un su hermano, ¿verdad que no, hermanos? Ayúdenme, por favor. Ay, hermano, a veces sí. A veces sí, no digo ilumínalo, sino digo elimínalo. Y tengo luchas. Pero, hermanos, lo que vemos acá es la vida de José, el séptimo hombre de fe. Él puede resumir lo que dice el Salmo 119, verso 71. Bueno me es haber sido humillado. ¿Cuántos pueden dar esa gratitud, hermanos? Qué bueno que me pisotearon, que me aplastaron. Hermanos, decir eso suena un poco masoquista, así como que a este señor le gusta que lo hieran, que lo golpeen, como que tiene sangre de harina o tiene sangre de aserrín. No siente. Hermanos, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Esa es la suma de la vida de José. Y el capítulo 37 comienza con la historia de José. Él cambia todo el patrón de su papá, quien será la figura principal ahorita. José, en este capítulo, él se convierte en la figura principal de los 14 restantes capítulos, excepto el capítulo 38 con el relato de la caída del que lo vendió. ¿Quién lo vendió, familia? Miren las similitudes con Cristo. A Cristo lo vendió Judas, y a José lo vendió el de la idea. ¿Para qué lo vamos a matar? Saquémosle provecho. Era buen comerciante, le gustaba hacer negocios, era un buen mercader, un buen judío. No, vendámoslo, no derramemos sangre, hagamos plata con él. Su historia, la historia de José, es útil y llena de ricas lecciones para los que anhelamos entrar a su reposo, porque para allá apuntamos, hermanos. La vida, peregrinaje y las generaciones de Jacob, su padre, viviendo en Canaán, son vinculadas a los tratos de Dios con José. Amén. Su disfrute y hasta su opresión en Egipto. O sea, desde aquí se perfilan todos los tratos de Dios, como Jacob en el capítulo 37 es movido para ir a Egipto. Y luego en Éxodo 1:8 y dice: y murió un faraón, y vino un nuevo faraón que no conocía a José. Y ahí toda la trama cambia en la vida de José. José es el séptimo hombre de fe, hermanos. Su vida se puede dividir en dos partes, donde cada una da giros tan radicales y repentinos que muestran la soberana, o sea, soberana es que Dios gobierna, y providencial a mano de Dios en medio de los asuntos. O sea, que Dios usa al fulanito, al menganito, al animalito, usa, hermanos, las piezas menos imaginadas por nosotros para darnos un mensaje. Él usa las circunstancias, mete su mano en los eventos. Es lo que vemos en la vida de este hombre.
No estamos solos aún en nuestras horas más oscuras, familia. Y en las experiencias más duras de la vida hay un testigo silencioso que está para consolarnos. Cristo, el varón de dolores y experimentado en todos los quebrantos y en las humillaciones. Él sabe cuando te pisan el callo, cuando te pasan llevando tus derechos, cuando te aplastan, cuando te hacen de menos. Él sabe tu sensación de sentirte no soy nada, no valgo, no, soy un cero a la izquierda. La primera parte de la vida de José es su humillación. Va del capítulo 37, luego se salta al 39 hasta el 41:14. Su vida cambia cuando es llamado de la prisión por Faraón para relatarle e interpretar. Fíjense, familia, cómo es de interesante los dones y talentos que el Señor quiere darnos. A veces relegamos los sueños y visiones, son solo para la gente, la crema, la gente, los pastores, los líderes. Hermanos, Dios dice en el profeta Joel que va a dar sueños a los jóvenes, sueños a los ancianos y visiones a los jóvenes. Un sueño puede librarnos, hermanos. Un sueño. Él se perfiló a ser el líder, el gobernante de todo Egipto, el segundo después de Faraón, solo por el don de interpretar un sueño. Libró una nación, libró su familia. Imagínense, hermanos, todo lo que Dios puede hacer solo por un sueño. Nadie podía interpretar el sueño. Y la segunda parte de la vida de José, esa no la vamos a ver hoy, es su exaltación. Desde el capítulo 41, verso 37 hasta el 40, hasta el verso 37 al 46 y hasta el último capítulo 50. Entonces lo que vemos en José es que es figura de Cristo, quien primero fue humillado y finalmente exaltado. José también representa la experiencia que alcanzará el cristiano maduro del séptimo día. Ya no obra bajo la carga de las obras del pecado, ya no es más esclavo del pecado y vive en el reposo de Dios. José es el séptimo hombre de fe. Es el hombre que salió de la cárcel al reino. Según el Salmo, si podemos ir ahí, hermana Ángeles, 105, verso 21. Por eso el tema de esta mañana es la humillación, el camino al reino. La humillación es el camino a la gloria. Y para estar en tono con el tema del seminario, la humillación es el camino al supremo llamamiento, llegar a lo más alto. Pero como decía nuestro hermano Gustavo Miranda y su compañero, su hijo, hermano, a mí me cuesta, yo no puedo. Hablando de la mansedumbre, hermanos, aquí nadie puede. Todos los que estamos aquí no calificamos, pero esa es la gracia. Ese es el poder que Dios ha dispensado. Esas son las riquezas de la gloria de su gracia, que nos habilita para hacer lo que yo no puedo, lo que yo no soy así, hermano. Yo no, perdóneme, hermano, como me dijo una persona que yo quiero mucho, es que Luis, tu carácter es afable, vos sos extrovertido, tu forma de ser es, tú eres, te gusta hacer empatía con la gente, te gusta ponerte en los zapatos de las personas, te identificas. Yo no, yo soy antipático. A mí no me importa si te caigo bien, pero si hay algo que no me gusta, te lo voy a decir. Si me haces algo que no me gusta, que me ofende, te lo voy a decir, y te lo voy a decir en tu cara. Yo soy así, yo no ando pensando agradar a mis amigos. Yo quiero ser franco y directo, y te voy a decir, si me caes mal, si me hiciste algo que me dolió, te lo voy a decir.
por eso caigo mal. ¿Le gusta ser así a usted, hermano? Yo no quiero ser así, hermano mío. Y esto no es andar solapadamente, hermanos, es que llegamos a un punto donde el Señor va modulando nuestros temperamentos. Dicen que el 21 lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Oiga esta palabra, hermanos, a reprimir. Esto, los que somos patrones, los que hemos sido líderes, los que gobernamos, los que tenemos gente debajo de nosotros, ojo, a reprimir a sus grandes como él quisiera. O sea que José pudo haber dicho: mira, vos ven para acá, limpiame los zapatos, mira, barreme aquí, haceme aquí. O sea, él pudo haber sido un jefe abusador. Reprimir a los grandes y a sus ancianos enseñar sabiduría. Hermanos, José entró al reino después, como dice Hechos 14:22, después de muchas tribulaciones, como dijo el apóstol Pablo. Después de que lo apedrearon y lo dejaron casi medio muerto, él dijo: no, tranquilos. Animó a la iglesia, animó a los santos y les dijo: señores, necesitamos ser sacudidos, porque después de muchas tribulaciones es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esas tribulaciones son lo que nos humillan. El séptimo hombre de fe nos enseña que antes de gobernar sobre otros, primero debemos gobernar sobre nosotros mismos, sobre nuestro propio pecado y doblegar nuestra terca voluntad. Esto lleva tiempo, familia. El experimentar en carne propia la obra de Dios. Vamos al Salmo 105 de nuevo, verso 19. Y es aquí donde no tenemos que desmayar, familia, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa muy frecuente. Imagínense, conocí al Señor a los 18 años, fui salvo a los 18 y tengo 65. Y Luis Rodenas está muy agradecido por la obra de Dios, pero no está satisfecho. Le falta todavía. No se lo pregunten a mi esposa, por favor, después de 42 años. No le pregunten a ella. Pero mi consorte, que no se convierta en lo que decía un drama, un drama que pasaron, un arte dramático, dice: durmiendo con el enemigo. Mi mujer, ese es mi peor enemigo, mi mujer, usted. Ellos nos conocen. Lleva tiempo. Y el matrimonio es el lugar especial donde Dios nos fusiona, donde Dios quebranta nuestra voluntad, donde Dios quiere hacernos uno. Pero eso implica morir, familia, eso implica muerte. Por eso animo a los jóvenes, los que son casaderos, enfilen el rostro al Calvario con gozo, con alegría. Sí, jóvenes, no le teman. Señoritas, no teman. Solo van a morir, solo van a ser atravesadas. Eso es todo. Van a perder su apellido. Ay, no, mi apellido, no, por favor, ese va conmigo hasta la muerte. Y nos cuesta quitarnos el apellido, ¿verdad que sí, madres? Si no, todavía no, la soltería no. Ese nombre, ese apellido de soltera, lo guardamos. Seamos como nuestros gringos, nuestros hermanos gringos, que se casan y pierden de una vez se ponen el del marido. Es parte de la humillación. Dice que el 19, Salmo 105, 19, hasta la hora. Hay una hora, familia. Hay un momento. Hay una hora señalada. Hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. Hermanos, Dios ha diseñado la vida de tal forma para que su palabra se haga carne. José, en su trato con la esposa de Potifar, fue su primer tentación. Lejos de su casa, lejos de su hogar, lejos de los muros de la familia, una mujer lo acosa sexualmente. Y fue probado su carácter puro, su integridad, que no solo era justo, era santo, y lo pagó con cárcel. Acusado falsamente por hacer lo correcto.
Y al llegar a ser gobernador trató a sus hermanos con un corazón quebrado. Su intencionada dureza era para probar el corazón de ellos, pero no era una dureza así porque te quiero tratar mal. Y como le decía a un amigo mío a otro que lo fastidiaba, lo coqueaba, y le decía: estoy probando tu mansedumbre. Y el otro le contestaba: te vas a arrepentir de mi mansedumbre. Le decía: te voy a dar un día de estos. O sea, José los trató con aspereza, los acusó de espías, hizo varios tratos con ellos. Todo el ritual que hizo en la mesa, la forma como los sentó, los dones que les dio, todo lo que él tramó, el fin era probar si ellos habían cambiado, porque todavía tenía un hermanito pequeño y quería asegurarse que no le fueran a hacer lo mismo a Benjamín. Hermanos, José es una muestra que no se le fue el puesto a la cabeza. ¿Qué es lo que pasa hoy, no? Lo ponen de jefe, lo ponen de líder, lo ponen ya a predicar, ya empiezan a ser usados, se le infla. Por eso dice la escritura que no sea un neófito, un neonato, uno recién nacido, que sea alguien que haya tenido ya tratos. Y por eso es la iglesia. Dios nos ha puesto en una comunidad donde vemos de todo. Gracias a Dios que hay diversidad, no familia. No somos iguales, pensamos diferente. Yo veo en blanco y aquel ve en negro, pero esa es la combinación, ese es el arco iris de Dios. A él no se le fue el puesto a la cabeza, sino que sirvió con justicia, sin reprimir a los grandes, incluso a Faraón mismo, a quien sirvió fielmente. Hermano, la palabra, el sueño o la visión que Dios nos ha hablado en el monte va a ser probada en el valle. Si Dios te ha dado una palabra, Dios la va a probar en el valle, en la soledad de la cisterna, vendido como esclavo, en la cárcel, privado de mi libertad, olvidado de su familia y de amigos, aún del copero del rey que le interpretó el sueño y le dijo: por favor, ahí te acuerdas que las ofertas que le hacen a todos los que van a las prisiones. Yo no sé cuántos de aquí han ido a prisiones a predicar o a visitar a alguien que está ahí. Yo fui por muchas razones. Primero fui por predicar el evangelio, y muchos ahí en la prisión, muchos les hacen promesa: mira, cuando salga te voy a hacer esto, te voy a mandar aquí, se salen. Se olvidaron del pobre prisionero hasta que llegó el día, la hora señalada, que el rey que Faraón estaba desesperado, y el cordero dijo: ahora me acuerdo de mis pecados. Hay un hombre que interpreta sueños, hay un hombre. Y ahí, pero hermanos, el tiempo había corrido. Su ego fue aplastado, su yo fue destruido. Mi papá rico no me pudo venir a buscar, no me vino a sacar de esta posilga, de esta mazmorra. Mis hermanos, no hubo uno. Rubén, el mayor, por favor, Rubén, decirle a mi papá dónde estoy. Nada, hermanos, nada. Pero hermanos, él estaba siendo llevado, lo que dice 1 de Pedro 4:1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, el que es aplastado en la carne, va a terminar de pecar, de dejar de pecar. Ya no va a querer, ese instinto, ese deseo va a ser removido por medio de las aflicciones. Veamos las marcas de la humillación, hermanos. Y para que estemos todos en familia, las marcas empiezan en casa. ¿Sí o no, hermanos? Todo inicia en la casa. Yo les he contado a ustedes que en nuestros inicios matrimoniales con esta preciosa dama, yo a veces le hacía berrinches como que era mi mamá. Imagínense. Berreoso, un niño berreoso. Y yo fui un niño berreoso. Soy el primogénito de 5 hermanos y fui caprichudo y fui voluntarioso.
Fui rencoroso y tuve muchos odios contra mi padre. Y mi mamá nunca lo permitió. Cuando yo hablaba mal de mi papá, chancleta voladora, escoba voladora, lo que encontrara, mi mamá decía: no me vas a hablar así de tu papá. Sean firmes, madres, no permitamos eso. Por eso uno de los requisitos para ser usado en la iglesia de Dios es que dice que gobierne bien su propia casa, que administre bien los negocios de su casa. Hijos que se someten con toda honestidad. O sea, no es farsa. No están diciendo: yo me sujeto a mi papi y yo soy buena gente. Sí, delante de mi papá todito, sí, ahí oigo buena música, me comporto bien, soy bien educado. Delante de mi mamá y mi papá soy una belleza. Pero una vez esté solo, una vez esté fuera, una vez esté en un ambiente donde nadie me ve, ¿cómo me comporto, hermanos? Mateo 10, 34 al 36 dice que el conflicto y la oposición muchas veces surge con los más próximos. Mi prójimo más cercano, ¿quién creen que es? Nuestras consortes, mi esposa, mi hermano, mi esposo. Es mi próximo, el más cercano. Y Jesús dijo que los peores enemigos del hombre serán los de su casa. Y miren, hermanos, no es con la intención de que Dios esté diciendo que la casa es un ambiente vil, malo. Lo que pasa es que en la casa nos conocemos, ahí andamos sin pantallas, ahí hablamos como somos. Y miren, eso se puede volver hasta un espíritu independiente. Mi papá tenía un dicho: las cosas de la casa, en la casa se quedan. Él tenía problemas con el consejo pastoral. Yo en muchas oportunidades le dije: padre, eso tienes que hablarlo con tu pastor. Hijo, no solo el pastor. Si Dios nos ha dado entendimiento, inteligencia. Viejo, perdóname, tienes que consultar con tu pastor, padre. Se casó. Él estaba en otra iglesia donde yo nací de nuevo. Yo no sé si él pidió consejo para casarse. 20 años duró su matrimonio. Fracasó. La esposa finalmente lo abandonó. Hermanos, muchas veces en familia nos encerramos que aquí es mi mamá, mi papá y yo, y solo nosotros. En este círculo no entra ni el pastor. Familia, perdónenme, es un grave error, porque mucho, como uno de papá mira cosas, pero un pastor, un líder mira más profundo. Hermanos, yo he sido librado de grandes errores, de grandes locuras, con pequeñas preguntas que me ha hecho mi pastor cuando yo me acercaba a él, el hermano Marvin, o los pastores que estuvieron, hermano José Ordóñez, hermano David Machado. Y hermanos, hubo resistencia de parte de la congregación, de muchos, de decir: no, mi pastor es Marvin Byers, marvinianos. Y hasta se atrevían a decir: ese que está ahí, ese no es mi pastor. Hermano mío, creo que por ahí empieza el Señor a tratar con nosotros, que tengamos cuidado de no magnificar mis problemas, que son únicos, es mi familia, es tú y yo. Hermano, no me estoy refiriendo a divulgar y a difamar y a sacar todo. No, hermanos, hay privacidad, ahí debe haber secretividad, pero alguien debe saber de tus conflictos, de tus temores, de tus fracasos íntimos, de tu quiebra moral, espiritual. Alguien debe de conocerlo, y eso es humillante. A nadie le gusta contar sus problemas. No, es que, hermano, estarme yo desnudando mi alma delante de él, de ella. Yo recuerdo una compañera de trabajo que se fue a una iglesia. El Señor nos entregó a esta mujer, era la contadora de la misión, y orando por ella, el Señor la tocó. Hoy es miembro de una iglesia que camina en Hebrón, con Hebrón. Pero ella empezó a tener un problema, y fue a una iglesia donde solo tenían ancianos, no había pastor con esposa. Y ella se abrió el corazón con nosotros y nos dijo: hermanos, yo no tengo problema porque ahí hay un montón de ancianos.
yo no sé con quién. Yo tengo luchas en mi hogar. Estoy batallando con mi esposo. Tengo luchas en la crianza de mis hijos. Tengo problemas financieros. Pero yo no tengo confianza de abrirme con ellos. Son hombres, y mucho menos con sus esposas. Fruto de eso que salió, que le dije: hermana, yo solo te puedo recomendar lo que yo estoy comiendo, donde yo vivo, lo que yo conozco. Y así fue como le recomendamos. Hermano, esa mujer está corriendo, sus hijos están en la orquesta, sus hijos están en el concurso. Esa mujer, su esposo la dejó finalmente, se quedó sola. Pero familia, el consejo es importante, pero es humillación. Esa es la marca. Ay, qué horrible contarle al pastor, y peor si él lo va a contar a otros y lo va a mencionar un día en el púlpito. Primero Dios, no salgan aquí las cosas secretas, hermano. Pero sí, por eso la primera marca de Canaán es Canaán. Canaán significa humillar, someter, sea a enemigos o a uno mismo ante Dios. Es doblar las rodillas, sojuzgar, desterrar. Es el lugar más bajo geográficamente. Es el área de la depresión más baja de la tierra, 430 metros bajo el nivel del mar. En esa sección estaba Canaán. O sea, Dios desde ahí está terminando de doblegar nuestra dura cerviz, mostrándonos que tenemos que ir al lugar bajo. La primera mención de Canaán es una persona, Génesis 9:25, el hijo menor de Noé, Cam, padre de Canaán, a quien maldijo Noé severamente por un acto tan sencillo. Y familia, hoy podemos tender a minimizar y a pensar que es una exageración lo de la desnudez. Mamás, ojo con sus hijos, hijas, jóvenes, cuidado. La desnudez, y hay muchos tipos y figuras de la desnudez. Pero hermanos, el pecado de Canaán no mostró pudor, vergüenza ante la desnudez de su padre. Esto también tiene que ver con no desnudar moralmente a nuestra familia, a nuestros hermanos. No desnudar, no descubrir, no publicar los problemas de la casa. Recuerdo que en la otra organización había una esposa de un líder que ella, señorita que encontraba, le contaba sus desgracias de la primera noche de matrimonio. Ay no, ay no, ay no. Desanimando a las señoritas que se casaran, porque su primera noche iba a ser un infierno. Gracias a Dios por nuestros padres espirituales, hermano, que nos han enseñado el desposorio. Ese camino que prepara las etapas de pasar de lo sentimental, de lo subjetivo a lo físico, de pasar esas etapas. Padres, los animo a que lean, los padres que son con hijos casaderos, lean el desposorio. Las etapas como el Señor, porque cuando yo oí el desposorio por primera vez no estuve de acuerdo. Pero hermanos, qué saludable. Yo tuve que llamarle la atención a esta dama. Le dije: esa fue tu experiencia, pero una experiencia de todos. Tienes que sacarle lección a lo que Dios tú viviste. Pero hermanos, la maldición cae sobre su nieto Canaán. Sería siervo o esclavo de sus hermanos. Y en Génesis 9, 26 y 27 principalmente iba a ser siervo de Sem, el primogénito. Sem es el que tiene el honor, la autoridad, el carácter. Sem es el célebre. Canaán habla de que la cura de nuestra vileza es hacernos siervos de Sem y de Jafet. Servir a los santos, hermanos. Despojarnos, porque solo los siervos reinarán. Llegarán a ser grandes con fama y honor. Someternos al Sem celestial, Cristo Jesús, el primogénito de Dios, y a sus santos. De lo contrario, la vileza puede dominar nuestra vida.
Porque todos tenemos vileza, familia. Todos. Si usted escudriña su árbol genealógico, su mamá, su papá, y se van para atrás, hay horrores, hay cosas que avergüenzan. Porque va a llegar hasta Adán. Va a encontrar que el culpable de todo es nuestra propia genealogía. Otro rasgo, otra marca. La primera dijimos que es Canaán. Dios quiere humillarnos, quiere que seamos siervos, quiere quitarnos esa envidia quizá que los hermanos de José lo miraban como el señorito. Y miren, hermanos, padres, es bueno que los hijos tengan una distinción, pero que no se sientan señoritos, intocables. Ah, no, mi hijo no me lo toca. Ah, no, mi hijo no va a hacer eso. Mi hijo no va a venir a barrer la iglesia. Mi hijo, no, yo pago mejor. No, mi hijo no va a lavar trazos. No, mi hijo no. Hermanos, dice que tenía 17 años y ya apacentaba. O sea, tenía tareas asignadas. Y era un hombre no chismoso, no alguien que andaba ahí contando. No, hermanos, él tenía un carácter moral recto, que su papá confiaba en el testimonio de su hijo, que informaba la fama de sus hermanos. Hermanos, que nuestros hijos les quitemos ese ropaje de que son los intocables. Ay, no, ella no, mi niña no va a lavar trastes porque se van a dañar sus uñas. Ah, no. Como supimos de un niño, de un jovencito del grado 9, que su mamá todos los fines de semana le hacía manicure y pedicure, y con un hisopo le limpiaba las orejitas, le levantaba los fosas, le cortaba los pelitos. Era su nene. Hoy es gay, declarado, abierto. Familia, quitémosles ese ropaje y hagámoslos siervos. Los hijos, dice Gálatas 4, los hijos, el derecho de ellos es que son siervos. Hijo, ve, trae, muestra, ve para allá, tráeme esto, haz esto, pruebe ese servicio, y usted se va a dar cuenta que su hijo, ay, papá, ¿qué cree que yo soy su muchacho? ¿Qué? Hijo, lúzame los zapatos, lávame el carro. Hijo, por favor, quiero que me limpies la casa por toda la periferia. Hermanos, que los hijos sean siervos, porque a veces tienen el vestigio de que son señoritos intocables. José no era así. La segunda marca es que apacentaba las ovejas con sus hermanos. Dice en el 37:2. Esto tiene que ver con la manera en que los animales domésticos se alimentan a campo abierto, bajo el cuidado de un pastor. La primera mención en Jacob dice a los pastores: he aquí que todavía es temprano, todavía no es tiempo de rodir todo el rebaño. Dad de beber a las ovejas e id a apacentarlas. Hermano, pastor refiere a alguien que lidera, que tiene una responsabilidad, que no vive solo para sus propios intereses, que da cuentas a alguien de lo que le han confiado. El verbo apacentar se usa en un sentido figurado con la acepción de alimentar. Alguien que anima, como dice Proverbios 10:21, los labios del justo apacientan a muchos, pero los insensatos mueren por falta de entendimiento. Hermanos, darnos a otros, asociarnos con otros en su necesidad, en su dolor, servirlos, es una forma de morir a lo que somos. Porque todos, hermanos, venimos a la iglesia, nos cumplimos con el deber, nos vamos rapidito a la casa, me quito la ropa de domingo y ya, esta es mi tarde, este es mi día, esta es mi vida privada, y aquí nadie se mete, por favor. Alguien que apacienta no puede vivir así, hermanos. Por eso Jesús le dijo a Pedro: ¿me aman más que a estos? Viendo los pescados, viendo la comida. Ah, no, hermano, primero es mi comida. ¿Me aman más que a estos? Apacienta, alimenta. Hermanos, ¿a quién estamos dándole vida con nuestro servicio? Dígame, ¿a quiénes estamos sirviendo? Piense usted, ¿de quién es siervo usted? Ah, no, hermano, de nadie.
Bueno, hermano, sirvo en mi trabajo. Soy un esclavo del trabajo. Tengo un patrón que ahí me manda y me pide cosas. Hágalo con gozo, hermano. Hermanos, ¿qué servicio hago por otros cada día, a la semana o al mes? ¿Sirvo desinteresadamente? ¿O soy como dijo un pastor de un hermano que llegaba a la iglesia y dice: mira, Luis, este fulano de tal es gasto. Este siempre que viene aquí tengo que darle ofrenda, tengo que darle para su bus, para su carrito. Este solo me genera costo. Él no me aporta nada. Él solo me saca. Él solo saca. ¿Sirves tú gente así, hermanos? ¿Han visto ustedes gente que es así? Allá en la frontera, y para tristeza mía, un paisano de los policías, siempre que pasábamos: ¿qué tal, hermanito? ¿Cómo está, hermano? Sabía que era pastorio. Déjeme para una misoda, por favor. Déjeme mi billetillo para una misoda. Siempre así, abiertamente, descaradamente. Y con mi esposa nos molestaba porque era sangrón. Era el único que hacía eso. Y era creyente. O sea, hay personas que siempre tratan de servirse de nosotros. ¿Sí o no? ¿Han visto ustedes gente así? ¿Cómo actúa usted con gente así? Que nos quieren usar. Hermano, ¿estás dispuesto a servir a alguien que solo te ocasiona gastos, salidas, invertir y nada de ganancia? Nada para adentro, hermano, todo para afuera. ¿Estarás dispuesto a servir en una nueva reunión de hogar, hermano? ¿Estás dispuesto a abrir una nueva reunión tú, joven, señorita, hermano, familia, esposo? Abrir una reunión con tus amigos. Hermanos, 4 reuniones tenemos y parece que estamos muy cómodos todos. Yo quisiera deshacerlas. Quisiera dejar solo al papá ahí con los que viven cerquita, porque la reunión de hogar es para los que estamos cerca, para poder acudir y tener una reunión, para poder edificarnos. No tenemos que cruzar todo el pueblo para ir a una reunión para la otra. No, hermanos, es los que están al lado, los que están cerca. ¿Estás dispuesto tú a ser líder de una nueva posición o cualquiera que sea, hermano? Muchas veces no queremos porque es humillante, hermano. No, es que mire, es que gente que es difícil, hermano. Mire, la fulanita es difícil. Aquel hermano, ese es contestón. Y este otro es abusivo. ¿Seremos nosotros, hermanos? Así es el cuerpo de Cristo. Imagínense, el Señor dice en Hechos, cuando habla de los patriarcas le tenían envidia a José. Como decimos de los del Congreso de la República, los padres de la patria, decimos: ¡qué padres más malvados los que tenemos! ¿Sí o no, familia? En el reino de Dios también es así. Hay patriarcas que son malos. Por eso dice en el 27:2, la tercera marca: informaba la mala fama de ellos. Se refiere a lo que es malo o maligno en una amplia variedad de aplicaciones. Hermanos, ese es el costo del liderazgo, que tienes que confrontar a las personas. Tienes que decirles que tiene mal aliento. Tienes que decirles que la forma como lo está haciendo no es la correcta. Tienes que decirle: mira, hermano, perdón, pero no es así. Pero, hermano, yo toda la vida lo he hecho así. Y eso va a ocasionar problemas. Recuerdo que nos mandaron a pastorear, a cubrir a un pastor para un fin de año. Y el pastor había viajado a los Estados Unidos y decidió ya no regresar. Bueno, solo regresó a entregar la iglesia. Y la iglesia nos pidieron de pastores a nosotros dos. Un lugar lindo, un lugar precioso. El Señor nos visitó ahí en ese lugar. Me iban a ir a instalar, y unos días antes de la instalación, este pastor, hubo reglas. El hermano Manuel, que es un caballero para negociar, familia, y él puso unas reglas, y en una de esas era que él y yo no podíamos negociar nada interno. Y él me llamó aparte y me dice: Luis, mira, quiero hacer esto, pero mira, eso solo es entre vos y yo.
no metamos al hermano Marvin en esto, porque hermano, ¿para qué lo vamos a atormentar? Él tiene muchas cosas que hacer. Le dije, hermano, perdóname, no puedo negociar. Me estás pidiendo algo que no puedo hacer, hermano. Tenés que decírselo vos ahora al pastor, porque yo ahora ya lo sé. Y si no se lo decís vos, se lo tengo que decir yo, mi querido hombre. Ah, no, yo se lo voy a decir. Familia, cuando caminamos con el Señor y andamos sirviendo al Señor, tenemos que dar cuentas a alguien. Dice que él informaba a su papá lo dañino que eran. Eran hombres perversos, malos. Esa palabra es, hermano, es que ellos eran, quisiera que fuéramos a ver el Salmo 10:15. Hermano, el capítulo 38, que es la genealogía de Judá, hermano, ahí él cae en un pecado grosero. O sea, las inclinaciones son malas. Pero mamás, papás, que veamos a nuestros hijos como potenciales pecadores, que si el Señor no los encuentra, ellos son capaces de hacer lo peor. No, hermano, pero es que mi nene es bueno, mire, es muy noble. Hermano, cuántos chicos, chicas nobles, buenas personas están encaminadas al infierno hoy por hoy, hermanos. ¿Qué dice ese salmo, hermana? 10:15. Se quedó dormida la máquina. Está bien, hermanos, que podamos ver la maldad que llevamos todos. Quebranta tú el brazo del inicuo, persigue la maldad del malo. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hermanos, eso es para nosotros mismos. Luis Rodenas tiene maldad todavía dentro y Dios quiere que la extermine. Como decían los salmos, perseguí a mis enemigos hasta que los molí, y para que no vuelvan atrás otra vez, que no se levanten. O sea, esa es la guerra contra Amalek. Es la batalla contra la maldad que hay en nuestros miembros. Y no importa que tengamos 20, 30, 40 años de estar en el cristianismo, familia, si dejamos de correr, nuestras maldades nos van a alcanzar. Entonces, la maldad hay que perseguirla hasta que no haya ninguna. Por último, dos más. En el 37:3, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, y le hizo una túnica, una cobertura, una vestidura que hablaba de su oficio. Dice aquí que era de diversos colores, pero la idea que da es que era una túnica larga y de larga talla, de mangas, de hombros, con hombreras. O sea, era algo que lo distinguía. Y es lo que les digo, hermanos, cuando el Señor nos ama y nos mira con ojos de misericordia, hay una pugna, hay una batalla en el cuerpo. Ellos se encelaron de ese amor. ¿Por qué lo ama más? Porque, hermanos, es una batalla que todos tenemos. Saben que todos los que estamos aquí somos enfermos de amor, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos caricias, cariño, palabras, aprecios. Maridos, si no animas a tu mujer, si no la estimulas, si ella entra en depresión, y hermanos, le están pidiendo peras al olmo, le están pidiendo cosas que hagamos que no las tenemos en nuestro haber. Venimos de familias frías, de papás fríos, de papás que solo tenían el chicote y trabaje y quiero ver las notas y dureza. Y entramos a Cristo y al marido se le dice: ama a tu mujer 5 veces, ámala hasta la muerte, ámala, sírvela. Hermano, eso es humillante, hermanos, porque a veces uno mira, hermanos, muchas gracias por este tiempo que pasó la crisis de salud mi esposa. Hermanos, yo a veces me sentía inútil. Ella, Luis, ya no aguanto acá, me duele aquí, tengo náusea, siento la cabeza que se me aplasta. Hermanos, ella tal vez no solo se estaba quejando por quejarse, sino que lo que quería era
un apapachito. Orar solamente entonces. Yo le ponía las manos, pero me sentía tan inútil. Señor, yo quiero animar a mi palomita. Ese es el trato, hermanos. Esa es la gracia que Dios dispensa para que nosotros podamos extendernos a otros. El Señor nos ha amado, hermano, a pesar de... Y hermanos, que tengamos esa certeza, porque en el desierto fue uno de los conflictos del pueblo de Israel. Ellos pensaban que Dios no los amaba, que Dios los estaba tratando mal. Tenían dudas acerca del afecto de Dios. ¿Por qué me pasó esta desgracia a mí? Cuando mi madre murió en el año 80 en un accidente trágico, hermanos, yo pasé una crisis en mi alma. Yo estaba recién convertido, tenía luchas, debilidades, tenía pecados aún no totalmente conquistados. Hermano, yo sentía que mi mamá, el Señor se la había llevado porque yo no estaba al 100. Así sentía yo. Me sentía culpable. Sentía que por mi culpa mi mamá murió. Hermanos, el Señor nos ha vestido, nos ha dado un ropaje, nos ha dado sus vestiduras, vestidos de Cristo. Tenemos sus vestiduras que son anchas. Dice que su vestido era distinguido de mangas y de tallas largas y anchas. Habla de nuestra extensión a otros, que debe ser como el amor de Dios, que cubre lo más ancho, lo más bajo. Efesios 3:18. La anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a cualquier maestría académica. Ese es el amor que el Señor quiere que brindemos, sin importar si lo merece o no lo merece. Porque tendemos a pensar así, ¿verdad, hermanos? No, a él no se merece eso. ¿Tú te merecías lo que tienes, hermano? Hermano, no lo merecíamos. De gracia dimos, recibimos, de gracia demos. Y termino 37:24. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. 37:4 de Génesis. Era un aborrecer personal. ¿Usted tiene problemas con algunos aquí, hermano? Si los tiene aquí, que el Señor nos libre. Pero muchos de los problemas son personales. Choco con esta persona, es que choco con él, choco con ella. Es que la forma en que habla, es que habla golpeadito, habla así. Mira vos, tráeme acá. Él no habla con ruegos, él no pide favor, él no da gracias. Es pesadito, es golpeante. Y hermanos, ese es un problema que tenemos muchos. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No había paz entre ellos, no había bienestar, no había amistad. Hermanos, no había dicha. No estaban comiendo. Eso tenía que ver que no tenían pasto delicado. No había paz entre ellos, no eran propicios, no estaban prósperos, no tenían victoria, sino que solo carga, dureza. ¿Estás dispuesto, hermano, a que te traten así? Y este es solo el principio, porque todavía falta la parte final. Pongámonos de pies, hermanos. Cantemos ese coro, el humilde oirá su voz. Hermanos, la raíz de nuestros problemas están en estas dos palabritas que Jesús dijo en Mateo 11:28. Aprended de mí, que soy manso. Lo manso tiene que ver en mi relación con otros, y lo humilde tiene que ver con mi relación con Dios. Y muchas veces esa relación, hermanos, está manchada, está con ideas falsas. Yo empecé a servir al Señor y creo yo, hermanos,
que el servicio me hizo nebulosas algunas medidas que yo no guardé, siendo líder, siendo predicador, y luego llegué a pastor. De hecho, yo estaba pastoreando en esa comunidad con mi amada esposa, ahí nos casamos, y hermanos, yo salí casi huyendo del pastorado. Yo dije, este tacuche me queda demasiado grande. Yo sentía que habían áreas débiles. Yo dije, yo no quiero engañar a estas personas. Entregamos una iglesia, hermano, que hoy es una iglesia rica, es una iglesia próspera, es una iglesia de 3 niveles, tiene sótano. Mi cuñado Vladimir diseñó. Es una iglesia que cuando nos fuimos de ahí, los hermanos nos rogaron: hermano, ¿no te gusta la casa donde vivís? ¿No te alcanza el pisto para vivir aquí? ¿Por qué te vas? Ellos no sabían ni les podía decir. Pero hermanos, eso es lo que tenemos que ver aquí adentro. Que hay áreas en nuestro carácter que, hermano, no damos la talla, reventamos. Como decía el hermano Gustavo Miranda, me cuesta. A todos nos cuesta, hermanos. Todos vamos a fallar, vamos a brincar a la hora que nos pongan el hierro. Por eso necesitamos su gracia para buscar al Señor, hermanos. Amén. El humilde oirá su voz y la mano del Cordero lo guiará, pues él mora con el quebrantado, y su gracia gratuita le da. El humilde oirá su voz y la mano del Cordero no. Y su gracia gratuita le da. Sí, Señor, nos humillamos. El y su gracia gratuita
pues el mora con el quebrantado y su gracia gratuita le da. Señor, quita el corazón duro. Señor, es difícil, como decía el hermano, cuesta. Señor, nos declaramos vencidos. Si tu gracia no viene sobre nosotros, Señor, lo que saldrá es soberbia, altivez. Señor, perdónanos. En esta hora queremos reconocer que no tenemos derechos, que lo hemos perdido todo, que lo único que merecemos es el fuego, las llamas eternas. Hemos fallado miserablemente, hemos actuado soberbiamente, hemos, Señor, tratado con dureza, hemos, Señor, odiado, hemos tenido diferencias personales, Señor, hemos tenido problemas irreconciliables. Perdónanos. Pero queremos, Señor, habitar en Canaán, en ese lugar bajo. Queremos vaciarnos de nosotros. Vacíanos, oh Dios, de esa falsa autoestima, de esa falsa imagen, Señor, de que muchas veces, Señor, hacemos la fiesta de la conmiseración. Decimos, soy pobre, soy miserable. Pero, Señor, en nuestro corazón tenemos todavía mucho orgullo, mucha arrogancia. Señor, nos humillamos esta mañana. Danos tu gracia, por favor, para humillarnos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.